Rodolfo Aredes, un amigo, un hombre de bien. Yo escuchaba la canción, ¿no? Y escuchaba cuando se sentaba recién Rodolfo, le decía, ¿cuántos años? 83. Yo tengo 56. Y a Rodolfo lo debo conocer desde cuando tenía, no sé, 8 o 9 años en el Colegio Salesiano. Lo conocí a Rodolfo ya con Pepito. Claro, Pepito hoy no está con nosotros. Después vendrá Pepito, lo invitaremos a él. Pero hoy el homenaje es a Rodolfo, a este hombre que marcó generaciones en Salta. Rodolfo, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme y poder de esta manera llegar a los oyentes que muchos están ávidos de saber del artista, ¿no? Del artista. Claro, es que si te pongo el título de artista, te estoy achicando. Soy artista. Yo tenía 11 años cuando iba a cumplir los 12, cuando mis padres dejaron el circo y me quedé sin trabajo. Pues yo a partir de los 7 años comencé a trabajar en la pista de los circos. Con mucha edad menos también, pero hacía esas cosas de rolo, o ayudaba al payaso, o tenía que ir sobre un animal. Esa cosa de circo, ¿no? Claro. En 1950 Mario Olivetti, un representante del Circo Mercurio de mi tío, le dijo a mi tío, este es ventríloco. ¿Para qué le dijo? Tenía un número más para el número. Claro. Ahí nomás fabricaron un muñeco y me mandaron a la pista. Junio de 1950. Junio de 1950, que no era Pepito. No era Pepito, no. Tenía otro muñeco, sí. Es como toda gente que quiere tener algo nuevo o algo mejor. Del 50 al 56 tuve 7 muñecos distintos. 7 muñecos. Claro, iba fabricando. ¿Y cómo te descubren o cómo descubrís vos la ventriloquía? No, me habían regalado unos juguetitos de soldaditos de plomos, que eran unos soldaditos que eran un ejército más los indios. Ese era todo el juego tradicional de la época, ¿no? Ya de la década del 40, 50. Y eran de plomo porque no existía el plástico. Claro. Entonces yo lo ponía en filita ahí, lo hacía hacer la guerra entre los dos y lo hacía hablar. Y Mario Olivetti me observaba que cuando lo hacía hablar no abría la boca. Claro. Entonces le dijo a mi tío, este ventríloco, ¿para qué le dijeron? Y no, me hicieron un muñeco. Lo llamamos Raulito y me mandaron a la pista en junio de 1950. Y de ahí no bajé el pie todavía estoy con el pie sobre el escenario. O sea que vas a cumplir ahora próximamente 76 años 76 de artista y 83 años de edad. 83 y Pepito tiene 70 porque él nació un tiempo después, cuando estuve con un parque de diversiones. Antes no había otro espectáculo más que los parques de diversiones, los circos, las kermeses que podían hacer las iglesias, las fiestas de escolares. No existían otras fiestas, no había otras fiestas. Tenía que ser una fiesta religiosa de una familia, la fiesta religiosa del pueblo, la escuela que hacía el espectáculo. Entonces no había. Esto nace para los salteños en especial y para el país, tal vez el folclore, a través de la gente de Salta, ¿no? Tanto los poetas como los intérpretes. Claro. Allí nacieron cerca de la década del 50 los chalchaleros, los fronterizos, la voz del Guaira, los cantores del Alba. Esos son los primeros que nacieron en de darle un empuje a las cosas tradicionales de la tierra, poder manifestarse a través del arte, la vivencia propia del gaucho, ¿no? Y en la segunda tanda, después ya la década del 60, fin del 60, fueron la voz de Orán, el Changoñeto, Daniel Toro, los nombradores, toda esta gente que hizo muchísimo por el folclore salteño. Si usted mira, Cosquín, por ejemplo, nació con nombres salteños. Claro, exactamente. Los salteños. Se nutren, ¿no? Los grandes festivales lo vemos año a año. Si en estos momentos le sacamos los salteños a los festivales, no sé quién queda. Sí. Porque si sacamos no solo al intérprete salteño, sacamos también a los poetas, que no se canten temas salteños, no sé qué se cantaría. Claro. Hay mucho folclore bueno, de folclore mendocino, el folclore riojano. El folclore cordobés se perdió en la década del 80 cuando los cordobeses votaron más por el cuarteto que por el folclore. Y entonces se perdió el folclore cordobés. ¿Me entiendes? De los buenos folcloristas que tenía Córdoba, ¿no? Pero ellos se volcaron al cuarteto y aún todavía perduran, por supuesto, ¿no? Vuelvo allá en el tiempo, vuelvo a ese momento en que el chiquito Rodolfo, ¿te decían Rodolfo de chiquito? Sí, me decían Rodi. Sin embargo, en el espectáculo, para el nombre artístico, porque antes había que tener un nombre artístico, no podía tener nombre propio, entonces me llamaron Richard Smith, porque según la gente que entiende de la promoción publicitaria, se vendía más. Tenía que ser nombre extranjero, un nombre raro, para que sonara y se pudiera repetir. O sea, no era Rodolfo, entonces me llamaron Richard Smith. Y
Y ojo, tuve 22 años con Richard Smith. Cuando decidí cambiar el nombre por el propio, me costó muchísimo, ¿no? Me costó, pero yo me había impuesto, ¿no? El primer choque que tuve fue con la empresa de Ramón Anelo, que era el representante de los Chalchaleros y Citarrosa, y me contrató para que yo fuera en el medio de ellos dos. Se hizo la carpa tricolor del folclore en Mar del Plata, que comenzaba en enero hasta marzo. Esos 3 meses cantaban los Chalchaleros y Citarrosa. ¿En el medio? Y Richard Smith iba en el medio. Richard Smith. Cuando yo me gané un concurso justamente el año anterior en el CEDAN, Círculo Español de Arte Mágico, que lo hizo en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, me gano el concurso como ventríloco. Entonces eso me manda a Acapulco y luego me mandaron a Francia. Cuando yo volví de Francia, en Francia tenía intérprete que era inglés, francés, no hablaba español el intérprete mío. Claro, el nombre lo había confundido. Claro. Pero no solo el nombre, cuando pasaban en la televisión la promoción de este congreso, pasaban el Cañón del Colorado, por ejemplo, diciendo que yo era de ahí. Richard. Entonces me molestó. Y dije, cuando llegué de vuelta, dije, no me llamo más Richard, porque justo había tenido una entrevista con Fu Manchu, gran mago, y cuando él me dice, dame tu tarjetita y le di mi tarjetita de esa presentación que teníamos los artistas, y ahí poníamos locutor, animador, titiritero, claro, marionetero, fonomímico, qué sé yo. Entonces me dijo el Fu Manchu, ¿no haces análisis de sangre vos? Y él me dijo, dedícate a una sola cosa y sé alguien, porque de esta manera no soy nadie. Cuando la gente pregunta, te decir que quién, el ventríloco, que canta, el que anima, el que recita. ¿Entiendes? Entonces me dediqué a Pepito, a la ventriloquía. Ya tenía Pepito, ¿no? Ya tenía. Sí, esa era en la década del 70. Entonces decidí cuando llegué a Anelo, le dije a Anelo, no me llamo más Richard Smith, me llamo Rodolfo Aredes, quería volver loco, tenía más de 60.000 afiches imprimidos con Richard Smith. Claro. Y yo empezó que no me iba a llamar Richard Smith. Entonces, ¿qué hizo Anelo? Hizo 60.000 tiras para que yo fuera detrás de los peganetineros, yo tapándole el Richard Smith y poniendo Rodolfo Aredes. Pero me castigó de esa manera, me lo dio a mí, que lo hicieron, no le pagó al de la pegatina, ¿no? Qué bárbaro. Y cuando llegué a Salta, todo el mundo me decía Richard, entonces yo me levantaba, le daba la mano y decía, perdón, me llamo Rodolfo Aredes. Y en la charla me volvía a nombrar Richard, me volvía a levantar, le volvía a dar la mano y así, y a veces en una charla de 7, 8 veces, 10 veces le di la mano, para meterle en la cabeza de él que yo era Rodolfo Aredes y no Richard Smith. Instalarlo al nombre. Lo mismo pasó con Bolivia, me contratan en Bolivia de Camargo y me dice Langa, que era el representante de la zona, me dice, bueno, tengo ahí, son $10, que era mucha plata en aquel momento, $10 para ir por funciones, tenía 8 funciones para hacer. Y le digo, pero no me llamo más Richard, me llamo Rodolfo. No, Rodolfo Aredes, no te doy ni $1, ni uno, no llego a partir uno. ¿Quién te conoce? ¿Cómo claro. Yo, Richard Smith, yo te doy los $10, porque pongo la publicidad y yo sé que voy a llenar el estadio, pero Rodolfo Aredes, ¿quién vaya a verlo? Nadie. Y sin embargo preferí perder plata, pero imponer el nombre. Fui como Rodolfo Aredes, impuse el nombre también en Bolivia como Rodolfo Aredes, claro. 2 años dando vueltas. Claro, un trabajo importante. Claro. Lograr imponerte como Rodolfo tenía Aredes que imponerme. Después de toda la trayectoria. Claro, después tenía casi 20 años de trayectoria como Richard Smith, era importantísimo. Aparte era un número importante, ¿no? He tenido la suerte de ser figura principal de muchos espectáculos y llenar estadio, ¿no? Sí. En el cumpleaños número 50 el muñeco Pepito que se hizo en el 2006 en el balneario, metimos 43.000 personas. Sí. Ningún espectáculo de artistas solo ha metido tanta gente. También esto eran gratis, ¿no? Los otros son pagos. Claro. Esto era gratis, pero había que convocar 43.000 personas. ¿Y cómo fue ese momento cuando nace Pepito allá en el Callao, en Perú? ¿A Richard Smith o a Rodolfo Aredes? No, Richard Smith. Sí, Pepito llegó acá al país en el 57, Pepito nace en el 56, nosotros llegamos todavía al país, volvió de la zona norte, Bolivia, Perú, Ecuador. En el año 57 venía como Richard Smith. Claro, fue hasta el 70 me llamé Richard Smith. No, después le vamos a preguntar a Pepito cómo ha sido eso de cambiar padre. Sí. Cambió el padre en el camino. Sí, eso no se lo preguntó nadie todavía. Eso se lo vamos a preguntar. Buena pregunta para Pepito, ¿no? Venga Pepito y le vamos a preguntar cómo es. Seguro, sí. Naciste como hijo de Richard Smith y ahora soy hijo de Rodolfo Aredes. Sí. Bueno, Pepito no cambió, no varió, ¿no? El primer encuentro que tuvimos en Argentina se hizo un espectáculo, había un parque que se llamaba Ideal Par, estaba parando frente a la plaza de Tartagal,
Y como todo artista, nosotros queremos actuar y queremos que la gente nos conozca. Y lo único medio que había era la radio, que Tartagal no tenía radio en aquel momento. Creo que la radio en Tartagal nace recién en el 60 y pico, 70. Claro, LB2. LB2, sí, creo que en la década del 70 recién 70, nace. sí. Y únicamente estaba Méndez Lucchesi, representante del diario El Tribuno. Méndez Lucchesi. Méndez Lucchesi, uno había que rogarle a él para que apareciera una línea nada más en una columna, que diga Richard Min Tartagal. Y entonces él fue a ver mi espectáculo en el Ideal Park, que era de Ángel Mancini, y le gustó. Y él me vendió a Mosconi. Uh-huh. Él hizo el negocio con la gente del Club Maderero de Mosconi, y en Mosconi hicimos el espectáculo. Entonces yo, como entré a preguntar, para siempre yo nutría el libreto de Pepito a través de mi conocimiento de la gente del lugar. Entonces cuando usted escuchaba a Pepito, pareciera que Pepito vivía ahí, porque lo nombraba a todos de la zona. El pueblo. Claro, nombraba a todo el pueblo. En especial lo castigaba a veces con las bromas y chistes que teníamos natural los argentinos hasta hace unos 10, 15 años atrás, que era el reino de nosotros mismos. Sí. Nos reíamos porque éramos tuertos, porque éramos rengos, porque éramos petizos. Hoy todas esas cosas han quedado de lado porque llevaron a la ley los derechos humanos el respeto, como que si fuera un bullying, si yo le diría al otro, che, rengo. Sí. Y antes era natural, hasta él mismo se decía. Cuando vos decías, ¿cómo? Pregunta por el rengo, che, él se calificaba. Sí, sí. Bueno, era natural. Y entonces, claro, yo pregunté todas las cosas que podía de Mosconi. Fui a la mañana temprano y entré a hablar con la gente de Mosconi, con el intendente, el diputado, el comisario, todo el mundo. Entonces Pepito en la noche, ¿cuál era la constante de la época? No se podía decir Perón. Claro, estaba prohibido por ley la palabra Perón. Exactamente. Vos decías Perón, y la ley 49 no sé cuánto, te daba 3 meses de cárcel efectiva. Uh-huh. Ahora, no se te ocurra hacer proselitismo. No, si vos decías viva Perón, iba 3 años en cárcel. Claro. Es increíble. En este momento uno mira y parece una cosa tan absurda. Sí, parece exactamente, ¿no? Tan absurda. Hoy mira hacia atrás, esto mismo que vos decís, ¿no? El otro día lo veía, el sábado a la noche creo que lo veía a Tarico, y decía, alguien que entrevistaba a Tarico decía, han matado el humor con esto de, de llevar las cosas a la ley. Lo han matado el humor. Usted ya ve que ya antes los teatros, la figura principal era el capo cómico. Claro. Ahora no existe. Yo lo único que no entiendo que existe, que todavía se puede ver, el canal Volver. Porque vos ves el canal Volver, está haciendo todo lo que no dice la ley en contra de la ley. Bueno, pero ¿no crees, Rodolfo, que el tiempo nos llevó, esto que hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Yo te conocí siendo un alumno del Colegio Salesiano, a un Rodolfo Aredes que nos entretenía haciendo magia, haciendo globología, haciendo cosas con papel, no sé cómo es el nombre que lo papirología. Papirología. Bueno, el plato fuerte obviamente era el muñeco Pepito, la ventriloquía. Digo, vos decías, no, jugábamos entre nosotros, nos mirábamos cara a cara. La pantalla rompió absolutamente todo. Hoy las redes sociales rompieron absolutamente todo. Estamos viendo, asistiendo a esta situación que se está dando en los colegios con amenazas y demás. ¿Sí? ¿No crees que estamos a las puertas de empezar a volver de nuevo a aquellas cosas que pasaron? Va a ser difícil, ¿por qué? Porque todo esto actuó en los derechos humanos y comenzó a ponerle límite hasta a los padres. Uh-huh. Hoy un papá no le puede levantar la voz al hijo. A nosotros nos daban una cachetada. Uh-huh. A nosotros por cosas simples, ¿no? Desatarse las trenzas de las zapatillas sin sacárselo, merecíamos una cachetada. Nos estaban educando que las cosas se habían hecho para lo cual estaba hecha, uh-huh, y la teníamos que usar de esa manera. Hoy no. Hoy no le puede decir nada el padre chico. Está bien. Tal vez hemos sido muy torpes y era muy cruel, tal vez, papá, ¿no? Porque yo te puedo poner un ejemplo. Llega la mamá con el chiquito con el pie quebrado al hospital y sale el primer auxilio y el médico lo atiende y dice, ¿pero qué le pasó? Pero fíjese, mi esposo, le ha dado con el palo tan mal. Y el médico decía, pero dígale que no sea tan torpe. No se le ocurrió demandar. Uh-huh. Porque era el padre, tenía derecho. Entonces los chicos y las mujeres no tenían derecho. Hasta el año 50. Claro. Hasta el año 50, hasta 1950, las mujeres no tenían derecho, no podían ser dueñas propietarias de un vehículo. Uh-huh. Tenía que tener el marido, el papá, el tío, o el hijo, pero no ella. Mucho menos teníamos los chicos. Los chicos tenían mucho menos derecho que ese. Sí, pero yo siempre digo que el ser humano, en todo este globo, somos hijos del rigor. Uh-huh.
Si no nos castigan, no obedecemos. El castigo más grande que viene actualmente es el bolsillo. Entonces dice, tolerancia cero en el alcohol. Si no son 180.000 pesos la multa, me castiga el bolsillo y por eso la cumplo. Porque si no fuera ese castigo... Claro, no. Bueno, no vemos que aún con la multa todavía hay gente que no la aún paga, ¿no? Sí, no, eso está claro, ¿no? Que la gente que tiene plata a veces no le importó hacerlo. Sí. En ciertos delitos que se tienen ahora, porque antes eran contravenciones, ahora son delitos. Ahora son delitos. Ahora es delito, ¿me entiendes? Ahora, yo pensaba, digo, en esto, ¿no? Convencido que somos cíclicos y que las cosas se van repitiendo en el camino, digo, es cierto esto que vos decís, la ley nos cambió, los derechos humanos hoy. Digo, pero ¿qué pasa si mañana sale Pepito en una campaña de concientización? Digo, ¿no es una novedad para los chicos que hoy están tan metidos en un teléfono, en una pantalla, ver a un muñeco que habla? El único problema que tengo es que Pepito es personal. Tenés que mirarlo personalmente. Claro, si luego lo mirás a través de la televisión o a través de otro medio, se ve más muñeco que real. Claro. En cambio, en presencia, a mí me pasa con los periodistas, le ponen el micrófono a él para que hable. Bueno, sí, yo lo decía y te lo confieso a vos. El reportaje más difícil que me toca hacer es cuando viene Rodolfo y viene Pepito. Claro, sí. Claro, porque yo Pero pregunto y a veces te miro a vos y el que me está contestando es Pepito. Sí, es Pepito, sí. Pero Pepito tiene algo que te lleva... Tiene un ángel, tiene un ángel. Que te lleva el padre Wenceslao Giró, el presidente del Congreso en Barcelona, dijo, no es un buen ventríloco, tiene un buen personaje. Claro. Él lo manifestó de esa manera. Me dio un primer premio, ¿no? Y le decía a 270 ventrílocos de muchas partes del mundo. Él me dijo, no es un buen ventríloco, pero tiene un buen personaje. Dice. ¿Por qué le digo esto? Dice, porque no lo pude ver a él como ventríloco. El personaje me absorbe. Entonces que cuando tuve que calificar, no sabía qué poner, tuve que ponerle bueno porque no lo vi, dice. Y eso le expresó él le dio a los 270 ventrílocos que estaban ahí, ¿por qué me daba el premio? ¿No? O sea, el personaje te atraía. Y fíjate cuál es lo curioso de mis colegas, que todo el mundo habla del colega, pero no habla del personaje. Claro. Por ejemplo, el más popular que nosotros tuvimos en Argentina fue Chasman, que falleció ya en 1999. Todo el mundo habla de Chasman, pero no habla de Chirolita. A Chirolita solo lo nombra para hacer una cargada, diríamos, o algo jocoso, de un personaje que lo maneja otro. Claro, a ese le dicen Chirolita. Exactamente. Pero no el... Pero no hablan de él como de vivencia de Chirolita, que Chirolita haya vivido. En cambio, yo tengo millones de manifestaciones y de testimonios de gente, lo veo ahora con los 70 años, el muñeco Pepito entra a la red y fíjate lo que dice la gente. Es que es exactamente... Cada uno habla de su niñez, de lo que lo ha hecho reír, me agradece a mí por lo que he hecho por su familia. O sea, Pepito entró a su familia y ser parte de su historia. Bueno, pero a propósito de eso, porque yo el otro día cuando recordábamos los 70 años de Pepito, digo, y esto que te preguntaba recién, ¿no? ¿Por qué vos pasaste a ser el padre de Pepito? De alguna manera sí, en vez de ser mi compañero es como si fuera mi padre, pero nuevamente mi compañero, ¿no? Y Ruth y Jaime son los hermanos. Seguro, seguro. Pero en la familia de ustedes está constituido es que está constituido de esa manera. Vos fíjate que en mi árbol genealógico, haciéndolo, está Pepito, como primer hijo mío, como soltero. Si yo hoy le pregunto a Elenita qué es Pepito... Sí, es un hijo. ¿Va a decir que es su hijo? Sí, es su hijo. Y Ruth y Jaime lo tienen sus hermanos, sus hermanos. Sí, eso es cierto. Pepito tiene vida propia, que no la tengo yo, que la tuve a veces que explicar en la justicia cuando tuve una demanda en el Senado, porque Pepito se le ocurrió nombrar a un senador en un diálogo de que habló de burro. Este senador lo tomó mal y dijo que lo trató de burro a él y que de esa forma también agrevió la investidura del este senador tuvo la suerte y la desgracia mía de que justo en la sesión siguiente a él le toca ser el presidente, porque no estaba San Millán, que era el presidente. Entonces tuvo que ser presidente y sobre tabla trató el tema y me pretendió hacer una cuestión de privilegio. ¿Me entiendes? Demandando al artista por haber agraviado a la investidura y mala ofensa a la persona, ¿no? Claro. Cuando me hizo esa demanda, cayó en el juzgado número 1, me llamó el juez, era Figueroa, me hacen como un juicio, ¿no? Y me declararon todo lo que hablaron sobre el tema, y cuando terminaron de hablar ellos, le dije, mire, yo no soy el que tenía que haber estado acá en esta sesión. Yo no soy, ustedes trajeron mal.
Yo como ciudadano le pediría a ustedes que son 5 abogados, porque había 5 abogados, eran 3 los que estaban en el trío ese que está adelante, Sí. había 2 abogados allá, que era uno que me lo ponían ellos a mí, Claro. y otro para que era del Senado, más las 2 chicas que escribían, porque no Claro. había taquígrafo en aquel momento, no nada de eso se hace. Y me dice, usted tiene algo que decir, tengo algo que decir, yo no tengo nada que ver, el que habló del burro, y en este caso tocó el tema del Senado, es Pepito, no yo. Entonces Figueroa me dijo, demuéstrame que usted está convencido que el muñeco habla. Ya me estaba llevando al plano de la psiquiatría y meterme a un psicólogo, Claro, ¿no? claro. Y que yo estaba convencido, le digo, mire, el personaje habla como habla cualquier personaje de ficción. Nómbreme uno, cualquier personaje que le gustaba a usted en la revista, las de cómicas. Y me dice el Indio Patrusú. Digo, supóngase que usted sea coleccionista del Indio Patrusú. Claro. ¿Qué significa esto? Que usted todo lo que ve de Patrusú compra. Entonces, si yo voy a su casa, usted tiene en la sábana Patrusú, en la toalla Patrusú, en la alfombra Patrusú, en su botón Patrusú, en el reloj Patrusú. Entonces, el logro suyo más grande sería conocer a Dante Quinterno, al autor de Patrusú. Claro. Supóngase que Dante Quinterno venga a su casa y lógico, va a quedar muy emocionado, porque él no tiene el Patrusú que usted tiene. ¿Por qué lo hace para vender y usted lo compra? Claro. Entonces él quiere hacerle un regalo exclusivo a usted. Le pide un papel y un lápiz, dibuja, ¿qué va a dibujar? Un indio. El Indio Patrusú, pero él dibujó un indio. Y cuando miró que todo lo que usted tenía era Patrusú, él quería hacer algo distinto y le dijo, este va a ser único para usted. Y lo pone ladrón y criminal, y se lo da. ¿Usted qué dice? ¿Es el Indio Patrusú? No, dice, no es el Indio Patrusú no es ladrón y criminal. Claro. ¿Cómo? ¿Le va a negar al dueño que se lo ha hecho delante suyo el dibujo que no es el Indio Patrusú? Y no, dice que no es el Indio Patrusú. ¿Vio cómo el dueño no tiene autoridad sobre el personaje? Así me salvé de la cuestión, ¿no? Claro, es que es verdad. El personaje tiene vida propia que se la da el pueblo, no se la doy yo. Exactamente. Yo lo hago, yo le doy la vida, le presto la voz. Ujú. Y usted lo toma como suyo y lo mira al personaje como alguien que está viviendo y conversando con usted, que no soy yo. Tal El cual. personaje tiene vida propia. De esta forma me salvé en esa cuestión de privilegio, ¿no? Pero ojo, costó un juicio larguísimo. Claro, exactamente. Era titular en los diarios. Claro. Salía en las noticias. Salían en las ese noticias. momento, Y la exactamente. otra fue en Mosconi, que te contaba de principio. Cuando llegamos a Mosconi, Pepito gritó viva Perón. Entonces el comisario, que era Dan Villagra, un comisario que era aquella época de facto, que Sí. los cargos se ponían a dedo. A dedo. Nadie le preguntaba si sabía o no sabía lo que estaba por hacer. Andá, voy, ocupa el cargo. Entonces este era el comisario. Y cuando él escuchó viva Perón, me llamó, y cuando yo me negué diciendo que no era yo, era Pepito, pícaro él, y dijo, vete, tráigalo. Yo bajé con la valija y lo metí entre la celda y lo cerró llave. Claro. Y me preguntó, ¿quién dijo viva Perón? Claro, yo estaba afuera, él, pues. Y me dice, va a quedar detenido, y me tiende un certificado que dice, se secuestra el cuerpo del delito, todo así. No sé qué me pretendió hacer, yo creo que me pretendió presionarme. Claro. Bueno, la cuestión que le salió mal, ¿por qué? Porque Mendeluches era amigo de Ponce de León, que solía ser el jefe de los jefes de todos los comisarios del norte de la provincia. Luego estaba ahí uno del centro y otro del sur. Ponce de León era de la zona norte, él era el jefe de todos los comisarios. Entonces él era amigo, entonces me manda con la tarjetita de él, con el tren que salía esa noche. Si no, también la suerte, porque el tren a Mosconi iba una sola vez a la semana. Así que yo me tuve que venir hasta acá, verlo a Ponce de León. Acá que encuentro a Ponce de León, casado con la chica Parra, del circo Parra, ya éramos familia con León. Claro. Entonces cuando volví, 7 días, porque no había otra forma de llegar. El tren tiene que esperar el tren. A recuperarlo. Entonces Pepito tuvo 7 días detenido, preso. en Mosconi. Esa cosa es increíble de un personaje de ficción que tenga vivencia como ser humano. Tal cual. Tal ¿Me cual. entiendes? Rodolfo, ha sido un gusto. Te comprometo para que la próxima vengas. Cuando gusto. O viene Pepito solo Sí, viene solo. o venís vos con Pepito. Digo. Sí, lo puedo traer, si él me permite, vengo. Bueno. Pero pues, seguro que va a hablar más él que yo. Cuando él está, habla más él que yo. No, habla más él, seguro. Y estaría bueno así. Y no sé si te deja hablar a vos tampoco. Lo trae a Pepito y le pregunto esto, cómo ha sido esto de tener Perfecto, dos cómo no. padres. Muchísimas del gracias. futuro. Gracias por la invitación. Feliz cumpleaños a Pepito por los 70 años de su trayectoria, que es parte de la historia de los salteños. Exactamente. Es parte del folclore salteño. No se puede hablar de Salta y el folclore Yo y creo la que 4 cultura. generaciones fácil, ¿no? 4. Trascienden a Pepito. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo Sí. conocí a don, ¿cómo se llamaba? El papá de Roberto Romero. He estado en Bartolomé. Bartolomé. Estuve en su fiesta. Estuve Sí. en la fiesta de don Roberto Romero. Sí. Estuve en la fiesta de Juan Carlos Romero. Estuve en la fiesta de Esteban. Juan Esteban. Estuve en la fiesta del hijo de Juan Esteban. 5 generaciones. 5 generaciones. 5 generaciones.
Y no sé si no voy a estar en el nieto ahora, ¿no? Y claro, claro. Porque ya los hijos de Juan Esteban ya están Ya en están edad. exactamente. Pasa que ha descendido muchísimo la natalidad. Claro. Antes las mujeres se embarazaban allá a los 25, 26, no menos de 22. Claro. En cambio ahora la natalidad está a los 14, 15 años. Y uno no puede creerlo que pase de una generación a otra en 15 años. En 15 años, sí. Claro. Y tiene 70 pepitos y que pasó 5 generaciones como nada. Qué bárbaro. Rodolfo, muchas gracias. Coordinamos con Analía a ver cuándo Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Cuando ustedes dispongan. Y dale saludos a Pepito de parte de Gracias, un saludo a todos los oyentes.